Sí, doctora, sí se ve. Ya, se escucha bien el audio también, ¿no? Sí, Ya, perfecto. Entonces vamos a empezar la clase. Me comentó el doctor que habían estado en exámenes, tenían varias cosas. Para eso se pasó la presentación para esta hora, entonces lo vamos a tratar de hacer lo más conciso posible y que se entienda. Y cualquier duda que tengan al final de la presentación. El tema que vamos a tratar hoy día es tuberculosis, ¿ya? Yo soy la doctora Peña, médico neumólogo, trabajo aquí en el Hospital 2 de Mayo. Ya nos vamos a estar viendo con algunos durante la rotación. Para iniciar la exposición vamos a hablar rápidamente del concepto, ¿no? ¿Qué es la tuberculosis? La tuberculosis fue descubierta en 1882 por Robert Koch. Él le dio el nombre de Bacterium tuberculosis y luego en el año 96 se le atribuyó el nombre de Mycobacterium tuberculosis. Esta de aquí pertenece a la familia de las micobacteriáceas y está dentro de las órdenes de los actinomyces. Vamos a ver en esta tablita que hay varios grupos de Mycobacterium y de acuerdo a si son o no son tuberculosas, se ha dividido en dos grupos, ¿no? Mycobacterias tuberculosas, que es el grupo en el que están los otros tipos de Mycobacterium, y el Mycobacterium no tuberculoso. Entonces vamos a ver que hay una división según la tabla y vamos a ver que la característica especial del Mycobacterium es que se le ha dado este nombre porque tiene un comportamiento tipo hongo o bacteria, en el sentido de que es una bacteria de difícil cultivo, ¿no? Se comporta bastante como los hongos en el tema de cultivo, crece en ambientes especiales, se puede cultivar con tinturas especiales, no como el resto de las bacterias. Vamos a ver que esta es una bacteria gram positiva, que no va a ser va a ser una bacteria inmóvil, va a ser una bacteria que no va a formar esporas, que no tiene cápsula, que es de crecimiento lento y que puede estar en el ambiente durante meses, durante semanas, incluso meses, en ambientes en los que no en ambientes que no estén mucho en contacto con la luz solar, ¿no? Son muy resistentes, pueden resistir ácidos, pueden resistir álcalis, pueden resistir los desinfectantes, pero a temperaturas altas, estas sí se destruyen, ¿no? Entonces, mientras el micobacterium esté en un ambiente que no sea muy cálido, puede persistir durante mucho tiempo. Se le conoce como ácido de alcohol resistente, en las siglas BARP, porque tiene la peculiaridad de que su membrana es una membrana que contiene altas cantidades de lípido. Esta pared celular con gran cantidad de líquido lo que va a hacer es que los colorantes habituales no penetren su pared, por lo tanto no se tiñen con tintes convencionales. Se van a necesitar colorantes especiales que no se decoloren, que no sean que no se destruyan con el ácido ni con el alcohol, ¿no? Entonces, por eso tiene esa denominación. Vamos a ver en cuanto a epidemiología que nuestro país es uno de los países que tiene bastante afectación, bastantes casos de incidencia y de prevalencia de tuberculosis. ¿Ya? Según los últimos reportes epidemiológicos, en el año 2023 se ha reportado que se han presentado más de 33,000 casos nuevos de tuberculosis, de los cuales 1.424 casos fueron tuberculosis MDR, más adelante vamos a ver el concepto de MDR, 635 fueron tuberculosis resistentes a rifampicina y 5 de esos casos nuevos fueron tuberculosis XDR, ¿ya? Siendo una cifra no despreciable, podría parecer una cifra insignificante, 5 casos de tuberculosis XDR, pero realmente la presencia de este tipo de tuberculosis habla mucho sobre nuestro sistema de salud, habla mucho sobre la captación de pacientes, el seguimiento de los pacientes y sobre todo de cómo hacemos el control de nuestros pacientes a nivel de los centros de salud y sobre todo fuera de la parte de la ciudad, ¿no? Más adelante vamos a conversar de esto.
Vamos a ver que Lima Metropolitana y el Callao son los que registran más casos a nivel de nuestro país, llegan a tener hasta el 55% de los casos. Vamos a ver que el 77% de estos casos va a ser tuberculosis MDR, y todos los casos que se han registrado de tuberculosis XDR están concentrados en Lima Metropolitana y el Callao. Otras partes del Perú también se ven afectadas con altas tasas de incidencia de tuberculosis. Vamos a ver que distritos como Madre departamentos como Madre de Dios, Ucayali, Loreto, Tacna, Moquegua, Lambayeque, La Libertad, Huánuco, van a tener casos también de tuberculosis con altas tasas de incidencia. Y en Lima, en los distritos como San Juan de Lurigancho, Rímac, La Victoria son los más afectados. La tuberculosis, vamos a ver que te afecta tanto la parte pulmonar y hay tuberculosis extrapulmonar. La que más predomina en nuestro medio es la tuberculosis pulmonar. El 82% de los casos es de tuberculosis pulmonar y el 18% restante son tuberculosis extrapulmonar. La que tiene mayor localización son las tuberculosis pleurales. Vamos a ver un poco la fisiopatología de cómo este micobacterio ingresa a nuestro cuerpo y hace la enfermedad. Primero tenemos que recordar que nuestra vía aérea está compuesta por una barrera mucosa, tiene cilios, entonces no todas las partículas van a llegar a la vía aérea inferior. Para eso vamos a ver que las partículas que son mayores a 10 micras quedan retenidas en la mucosa de la vía aérea superior y estas son eliminadas, ¿no? A través del estornudo, a través de la tos, llega a haber la eliminación de estas partículas. Sin embargo, las partículas menores a este tamaño sí van a progresar hasta la vía aérea inferior. Mientras más pequeñas, más posibilidad de que lleguen, ¿no? Entre 1 a 5 micras, tamaño ideal para que puedan llegar hasta la parte de los alvéolos. Vamos a ver que los aerosoles que se generan en el medio ambiente van a tener partículas compuestas con bacilos, pequeñas partículas. Estas gotitas de flúor van a ser las que ingresan a nuestra vía aérea y son las que van a generar la enfermedad. Y algo que siempre nos preguntan los pacientes y algo que siempre, cuando hagan atención primaria en su serum, que siempre les van a preguntar a sus pacientes es ¿cuánto tiempo tengo que estar con una persona para que me contagien, ¿no? Las bibliografías mencionan que yo tengo que estar en contacto aproximadamente 6 horas al día con una persona que es BK positivo por un promedio de 60 a 90 días para poderme contagiar. Porque vamos, nosotros en nuestro medio, en el transporte público, sobre todo en los transportes de mayor hacinamiento como los micros, el metropolitano, el tren, estamos en contacto constante con personas que tosen, con personas que están emitiendo estas gotitas constantemente, que podrían ser personas infectadas, pero eso no quiere decir que vamos a hacer la enfermedad de forma inmediata, ¿no? Hay que tener en cuenta este tiempo de exposición y las horas al día para ello. Aquí vamos a tener un gráfico que les voy a explicar rápidamente para hacer un recordaris de cómo va la parte de la fisiopatología de la enfermedad. Chicos, como estoy en el trabajo, quería preguntarles, ¿hasta ahí se escucha bien? ¿Todo está bien? Sí, Pero doctora. así se la escucha bien. Ya, perfecto. Ya, perfecto. Continuamos entonces. Ya. Entonces vamos a ver que aquí está la persona en la que ingresa por su sistema respiratorio el bacilo llega a su pulmón y qué es lo que va a pasar con esta persona, ¿no? Al pulmón, al llegar el bacilo, lo que va a hacer es que se va a activar el macrófago. El macrófago alveolar va a ser la célula más importante, la principal en actuar para toda la cascada inflamatoria de la parte de la tuberculosis. El interferón gamma va a ser el que va a activar este macrófago y este macrófago lo que va a hacer es fagocitar al bacilo. Va a fagocitar al bacilo, se lo va a comer y este bacilo dentro del macrófago se va a empezar a replicar. Se replica, se replica, se replica hasta llegar a un punto en el que el macrófago se rompe. Una vez que el macrófago se rompe, se sueltan esos bacilos y va a empezar la cascada inflamatoria. La cascada inflamatoria va a consistir en que van a ir más macrófagos a esa zona a tratar de fagocitar nuevamente al bacilo, pero se van a empezar a crear otro tipo de
de citoquinas, otro tipo de células. En esas vamos a tener la activación de los polimorfonucleares y vamos a tener la activación de los monocitos. Si tenemos la activación de los monocitos y de los polimorfonucleares, va a empezar a haber una cascada de linfocitos. Entonces van a empezar a caer los linfocitos dentro del alveolo y vamos a tener Disculpa, linfocitos de tipo... te manda ¿Perdón? por Alipio, abajo. Ah, ya, dale, gracias. Que apaguen su micro, por favor. Vamos a tener linfocitos de tipo TH1 y vamos a tener linfocitos de tipo TH17. Y eso va a depender bastante del tipo de célula que hay. Por ejemplo, si nuestra célula activada son los monocitos, lo que va a pasar en nuestro cuerpo es que se van a activar las células TH1. ¿Qué va a pasar cuando se activan las células TH1? Las células TH1 lo que van a tratar de hacer es tratar de fagocitar y encapsular todo lo que puedan de la parte de los bacilos, a un punto en el que van a generar una cápsula, lo van a encapsular totalmente para generarlo y volverlo inactivo. Mientras tanto, si la respuesta es polimorfonucleares, vamos a ver que se van a activar los TH17. En este caso, la encapsulación no va a ser tan inmediata. Aquí se va a dar más chance a que la bacteria se siga replicando, va a ser una respuesta más lenta, pero finalmente se va a poder encapsular a los bacilos y se va a crear lo que nosotros conocemos como granuloma. En este punto, como hay mayor producción de bacilos, lo que se quiere es que haya mayor excreción de forma sistémica. Entonces va a haber una circulación, va a haber todo el bacilo va a pasar a la circulación pulmonar y se va a tratar de pasar a la circulación sistémica, llegando así a las células gastrointestinales para la eliminación de estos bacilos. Entonces, ¿qué va a quedar en nuestro pulmón? En nuestro pulmón puede quedar este granuloma y este granuloma al final se puede calcificar y puede quedar inactivo. Puede quedar un grupo de células que se quedan activas y se quedan latentes o finalmente se encapsulan y se eliminan. Entonces, hay toda una cascada inflamatoria, todo un grupo de células que actúan para que estos bacilos no hagan la enfermedad al 100%. ¿Por qué esto es importante? Porque de esta personita que se ha contagiado con el Mycobacterium, probablemente no vaya a ser la enfermedad, porque del 100% en una infección primaria, solamente el 10% hace una infección activa. El otro 90%, ya sea por la formación del granuloma, la calcificación, por la encapsulación, va a quedar como una tuberculosis latente. Y esa tuberculosis latente puede quedar en el cuerpo de forma indefinida hasta que se genere un nuevo estímulo que desarrolle la enfermedad y muchas veces no se desarrolla la enfermedad. Entonces quedaría solamente como un recuerdo dentro de nuestro cuerpo. Entonces, de todas las personas que se infectan, la tuberculosis primaria solamente se hace activa o progresa en el 10%. El otro 90% se queda de forma latente para que quizás en algún momento la enfermedad se pueda producir. Entonces, fuera de eso, ¿qué otros conceptos hay que tener? Hay que tener los conceptos de que siempre van a escuchar ustedes que la tuberculosis se ubica en los lóbulos superiores. La mayor parte de veces cuando la enfermedad pulmonar es en pacientes que no son inmunosuprimidos, en pacientes que tienen buen sistema inmune, la mayor parte de veces las lesiones se van a ubicar en la parte superior, en los lóbulos superiores. ¿Y por qué es esto? Porque en la parte de los lóbulos superiores hay mayor hiperoxigenación. Hay mayor cantidad de oxígeno que se queda ahí. ¿Y esto por qué? Porque por la fuerza de la gravedad, esta zona tiene menos movimiento, va a tener menos drenaje vascular y va a tener menos intercambio gaseoso. Entonces se acumula aquí el oxígeno. Y hemos dicho que los bacilos son son aerobios estrictos. Entonces quiere decir que van a crecer en ambientes donde haya bastante oxígeno. Por eso la predilección por los lóbulos superiores. Fuera de eso, también tienen que tener en cuenta lo que siempre les van a preguntar es, doctor, si yo ya tuve tuberculosis, ya no me vuelve a dar, ¿cierto? Eso es falso. Los pacientes que han tenido tuberculosis activa tienen más posibilidades de hacer una nueva infección. Ya no es que yo tuve una vez la tuberculosis y no me va a volver a dar. Tienen más posibilidades incluso que una persona que nunca se ha infectado de volver a hacer tuberculosis. Y es debido a que ya de por sí, para haber hecho la enfermedad de ese
porcentaje que hemos dicho pequeño de 10%, ha tenido que tener factores susceptibles, quizás factores genéticos, o ha tenido que tener algún factor dentro de su composición para poder ser susceptible a hacer la infección. Y también se suma otros factores, quizás un nuevo contagio, un nuevo ambiente, otras cosas que son externas. ¿Y cuáles son los factores internos? Puede ser de repente que es un paciente que vive en un ambiente proinflamatorio, un paciente que tiene diabetes mellitus, un paciente que tiene alguna enfermedad, alguna colagenopatía, se considera también dentro de factores de riesgo los varones. Vamos a ver pacientes que fuman, pacientes que han cocinado con leña, pacientes que trabajan en las calles, que son limpiadores de autos, que venden caramelos, que son vendedores ambulantes, porque están expuestos de forma diaria a la polución, a la contaminación, y eso genera un ambiente proinflamatorio dentro de nuestro cuerpo y los hace más susceptibles a generar tuberculosis. Vamos a ver ahora la parte clínica, cómo vamos a hacer el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico es básicamente por lo que ustedes ya saben. Primero los síntomas, ¿no? Vamos a reconocer los síntomas de nuestro paciente. Si es un paciente sintomático respiratorio, tiene tos, tiene fiebre, sudoración nocturna, ha bajado de peso. Fuera de eso, nos vamos a apoyar con los exámenes diagnósticos. Vamos a pedir una radiografía, una tomografía de inicio, una radiografía para ver si tiene lesiones compatibles con actividad de tuberculosis. Vamos a pedir exámenes de esputo para para pedir un BK, para pedir un cultivo, para ver la positividad del bacilo dentro de esas secreciones. Y finalmente, el diagnóstico final siempre se hace con un cultivo positivo. Entonces, vamos. Primero, los síntomas. Tuberculosis, estamos hablando ahorita de tuberculosis pulmonar, pero hay tuberculosis extrapulmonar que se puede ir a cualquier parte del cuerpo. Como habíamos comentado, puede irse a la pleura, puede ir al cerebro, a los riñones, puede ir a los genitales, puede ir a la parte ósea. Y el cuadro clínico va a depender de la localización de la enfermedad. En este caso, muy puntual en la parte de la tuberculosis pulmonar, vamos a ver los síntomas, ¿no? El síntoma más característico, la tos. La pérdida de peso sería el siguiente síntoma más característico. Vamos a tener paciente con fiebre, fatiga, sudoración nocturna y lo más importante, la hemoptisis. Pese a que se cree mucho que el paciente que bota sangre o tose sangre es un paciente con tuberculosis, solamente se presenta en una frecuencia del 33%. En nuestro país, paciente con hemoptisis, primer diagnóstico diferencial siempre va a ser tuberculosis, pero no olvidar que existen múltiples causas de hemoptisis que también se deberían estudiar en el contexto de un paciente que no tenga todos los otros síntomas agregados. Entonces vamos a tener estos síntomas. Si es un paciente que tiene tuberculosis pleural, los síntomas son parecidos. Lo que se puede agregar en ese caso es el dolor pleurítico. No es un dolor tipo punzada que va a sentir el paciente en el lugar donde se encuentra el líquido, ¿no? Tengo un derrame pleural en el lado izquierdo y justo el paciente en esa zona siente un dolor tipo punzada, un dolor que no mejora al reposo y que por el contrario con los días se hace más intenso. Es una característica adicional de la tuberculosis pleural y también la tuberculosis pleural puede presentar los mismos síntomas. Vamos, entonces ya tenemos los síntomas, ahora tenemos que ver la parte del apoyo diagnóstico. Primero, lo más común, lo que siempre van a encontrar ustedes es la baciloscopía directa, ¿no? La baciloscopía directa, lo que se llama BK, lo vamos a hacer con la prueba de esputo. En la muestra de esputo vamos a aplicar la tinción 100 Nielsen y vamos a ver que en esta prueba de esputo se va a necesitar entre 5.000 a 10.000 bacilos para que nuestra prueba sea positiva. ¿Cómo se hace el conteo? El conteo se hace de acuerdo al número de bar. Vamos a ver aquí, según la tabla, para que lo repasen, cuando es una cruz, dos cruces, tres cruces. ¿De qué depende la baciloscopía directa? La baciloscopía directa también va a depender de la experticia del que hace la lectura de la lámina, ¿ya? Va a depender bastante, es muy dependiente del que lo realiza. Y también recordarles que aunque el BK salga negativo, si yo tengo síntomas e imágenes, no se descarta que la tuberculosis esté presente. Luego de eso vamos a tener los cultivos.
De la misma muestra que yo tomo, voy a realizar el cultivo. ¿Cuál es la diferencia con la baciloscopía? Que aquí en un cultivo solamente necesito 10 bacterias por mililitro, a diferencia de aquí que necesitaba hasta 10.000 bacilos por mililitro. Aquí solo con 10 bacterias por mililitro es suficiente para poder tener un cultivo eficiente. Los cultivos van a ser sólidos o líquidos, ¿no? De acuerdo a cómo se hace su aplicación. Idealmente se pide que se hagan dos tipos de cultivo, un cultivo sólido y otro cultivo líquido, para poder ver sobre todo la parte de la sensibilidad. ¿Para qué nos ayuda el cultivo? Como habíamos mencionado unas diapositivas atrás, es primero porque nos va a ayudar a hacer el diagnóstico final. Cultivo positivo, paciente que tiene tuberculosis. Lo segundo es que la negativización de ese cultivo va a decirme a mí que yo he tenido un tratamiento eficaz. Terminan mis 6 meses, 9 meses, 12 meses, 18 meses, 24 meses de tratamiento, de acuerdo al tipo de tuberculosis que yo tenga, y tengo un cultivo negativo, eso indica que mi tratamiento ha sido eficaz. Y también los cultivos nos ayudan para ayudar a hacer los estudios de resistencia. Los estudios de resistencia se van a hacer a base de estos cultivos. ¿Ya? Para estas pruebas de resistencia vamos a tener varios tipos de exámenes que nos van a ayudar a ver la sensibilidad del bacilo a los diferentes fármacos que tenemos. Existen muchos exámenes para ver la sensibilidad. Vamos a hablar de dos que son muy puntuales, que son los que se utilizan más a diario. ¿Y por qué es importante las pruebas de sensibilidad? Por lo que habíamos hablado en la diapositiva de epidemiología, porque en nuestro país, sobre todo aquí en Lima, hay muchos casos de tuberculosis resistente. Es ideal, imperante, que una vez que ustedes tengan un paciente al que le hayan diagnosticado tuberculosis, hacerle una prueba de sensibilidad y su cultivo, porque eso nos va a determinar si es que estamos dando un tratamiento adecuado, o en el caso de que sea un paciente resistente, darle un esquema modificado de acuerdo al tipo de resistencia que presente. Vamos a tener varias formas de cultivos, como dice, pruebas de sensibilidad, perdón, como indica esta diapositiva. Del que más van a escuchar ustedes es de la prueba de GenExpert. La prueba de GenExpert es una prueba que va a tener o nos va a arrojar dos diagnósticos. Primero nos va a decir si el Mycobacterium está presente o está ausente. Y si es que está presente, nos va a decir si es que nuestro bacilo es resistente o sensible a rifampicina. Esta prueba que estudia la amplificación del ácido nucleico, lo que va a venir es la resistencia a la rifampicina. ¿Y por qué es importante? Porque un paciente que es resistente a la rifampicina tiene más del 95% de posibilidad de ser resistente a isoniazida. Y mientras no tengamos una prueba de sensibilidad que diga que no, que mi paciente es sensible a isoniazida y resistente a rifampicina, nosotros lo vamos a tratar como un paciente MDR, es decir, un paciente resistente a rifampicina y resistente a isoniazida. Entonces, esta prueba GenExpert es útil tanto para el diagnóstico como para hacer la prueba de sensibilidad, y un plus muy grande es que en menos de 2 horas podemos tener este resultado. Desventajas que no todos los hospitales lo tienen, algunos hospitales lo tienen, las postas son muy contadas, las postas que tienen el examen, y de forma particular es un examen bastante caro. Entonces todavía no se ha estandarizado a nivel nacional tener esta prueba disponible en todos los centros y hospitales, pero es una gran prueba en cuanto a diagnóstico, sensibilidad y tiempo. Otra prueba de la que van a escuchar mucho va a ser el genotype, ¿ya? El genotype es una prueba que nos va a ayudar, es una prueba de amplificación de la reacción en cadena de polimerasa. Esta prueba también tiene un tiempo corto en hacerse su lectura, entre 3 a 6 horas. También nos va a decir positividad, pero en este caso, como mide el PCR, no es una prueba de seguimiento. ¿Por qué? Porque si mi paciente ha tenido bueno, es igual con el GenExpert, como son pruebas que ven la parte de ácidos nucleicos, ven la prueba de PCR. Si mi paciente ha tenido tuberculosis anteriormente, por ejemplo, hace 2 años, y yo le pido una de estas pruebas, pero para hacer diagnóstico, probablemente hayan bacterias no viables que se puedan dar como falsos positivos. Entonces, no se utiliza como pruebas de seguimiento, se van a utilizar como pruebas de diagnóstico y pruebas de resistencia o de sensibilidad, pero no para hacer seguimiento ni monitorizar el tratamiento.
Entonces, el genotype que nos va a dar, a diferencia del GeneXpert, este sí nos va a indicar resistencia a rifampicina y resistencia a isoniazida. Entonces, una vez que tengamos este GeneXpert que nos dice que nuestro paciente es resistente a rifampicina, inmediatamente corre su genotype para ver si hay resistencia también a isoniazida. También desventajas de este examen, que no está disponible en todos los centros de salud y el costo de forma particular es extravagante. Muy bien, una vez que ya tenemos esto, entonces hemos dicho que lo diagnosticamos a través de los exámenes de laboratorio, los síntomas y los exámenes radiográficos. Ahora, vamos a tener un concepto muy importante que es la tuberculosis latente. Esto también les va a pasar bastante en su centro de salud. Vamos a tener la famosa prueba de tuberculina. La famosa prueba de tuberculina se realiza muchas veces a los pacientes que han tenido contactos con pacientes con TB, nos la realizan a nosotros que somos personal de salud, lo realizan en varios centros de salud, ¿no? Una prueba es una induración palpable mayor a 10 milímetros en 48 horas positivos, salvo que nuestro paciente sea inmunodeprimido, la induración mayor a 5 mililitros sale positivo. ¿Qué pasa si yo tengo la prueba de tuberculina positiva? Hay una alerta. Otra prueba que nos va a ayudar para ver tuberculosis latente es la prueba del IGRA. El IGRA lo que nos va a ayudar a ver es a contar la liberación del interferón gamma. ¿Qué dijimos al inicio? Que el interferón gamma activaba el macrófago alveolar. Entonces, su presencia en el cuerpo, ¿qué cosa nos va a indicar? Que en algún momento hubo toda esa cascada de tuberculosis dentro de nuestro cuerpo. Entonces, si yo tengo una prueba de tuberculina positiva o tengo una prueba de IGRA positiva y veo a mi paciente que no tiene síntomas, veo a mi paciente cuya radiografía no tiene ningún tipo de alteración, lo puedo catalogar como una tuberculosis latente. A diferencia de si una de estas es positiva y mi paciente tiene síntomas, sería una tuberculosis activa. Pero en este caso el concepto es para que ustedes vean que es una tuberculosis latente. Una tuberculosis latente es prueba de tuberculina positiva o prueba de IGRA positiva, paciente que no tiene síntomas, paciente con radiografía normal, es un paciente que tiene tuberculosis latente. Eso es para que tengan el concepto de tuberculosis latente. ¿Para qué nos sirve esto de tuberculosis latente? Lo de tuberculosis latente nos sirve sobre todo en ciertos grupos de personas, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo un paciente que tiene lupus y le van a empezar a dar micofenolato, le van a empezar a dar metrotexate, medicación que lo va a inmunosuprimir más. Quizás si esta tuberculosis de lo que es latente con esa inmunosupresión se va a volver activa. Entonces a ese paciente le damos profilaxis. Yo tengo un paciente que se va a realizar quimioterapia, un paciente que se va a realizar un trasplante, un paciente que tiene cáncer, en grupos especiales que esa vulnerabilidad podría hacer que esta tuberculosis latente se vuelva activa, yo le doy un tratamiento especial, pero solamente para que tengan el concepto de que es una tuberculosis latente. Seguimos, tuberculosis primaria es lo que habíamos comentado al inicio, ¿no? El paciente que es el 10% y hace la enfermedad. Lo más importante de esto es recordar estos tres conceptos, que es un tuberculoma, que es un foco de Gauss y que es un complejo de Rank. La tuberculosis primaria, a diferencia de la tuberculosis secundaria, se puede ubicar en cualquier segmento del pulmón. Se dice que prefiere estar en las bases del pulmón, va a atacar bastante lo que es los ganglios linfáticos, ¿no? Va a haber bastante ataque de los ganglios linfáticos y usualmente puede haber, se puede ver alteraciones en la radiografía en algunos casos. Ustedes van a ver que tuberculosis, la mayor parte de veces hace cavitación. En la tuberculosis primaria, la cavitación no es lo más común, ¿no? Entonces, de aquí hay que recordar que es un tuberculoma, que es un foco de Gauss, que es un complejo de Rank. Vamos a ver tuberculosis secundaria, las lesiones que ya habíamos comentado. ¿Qué son las lesiones que nos van a indicar actividad de la tuberculosis? Primero, vamos a ver la cavitación. Las cavitaciones, las lesiones cavitadas en más del 45% de los casos. Vamos a tener una lesión que se llama árbol en brote. En su rotación van a escuchar bastante el término de árbol en brote, que son nódulos pequeños de 2 a 4 milímetros bien definidos que se ramifican como si fuesen un árbol, ¿no? Vamos a ver también lesiones consolidativas, van a haber lesiones en parches, van a haber consolidados basales o en lóbulo superior
con broncograma aéreo que también nos pueden indicar que sea una tuberculosis. Y lo importante, como habíamos comentado diapositivas atrás, es que el 85% se va a ubicar en los segmentos posteriores del lóbulo superior, como ya habíamos dicho, porque en esa zona hay más oxigenación. También existe el término de tuberculosis miliar. La tuberculosis miliar, como su nombre lo indica, va a presentar milia, ¿no? La milia son nódulos pequeños de 1 a 3 milímetros de diámetro que se van a distribuir de forma homogénea en el pulmón. Esta distribución lo que va a indicar o lo que representa es una diseminación hematógena de la infección tuberculosa, y con un buen tratamiento, cumpliendo el esquema y con apoyo de corticoides, la mayor parte de veces no quedan ningún tipo de secuelas y el paciente se recupera de forma exitosa. Entonces, vamos a ver aquí, vamos a ver una lesión a nivel apical. Vamos a ver, de aquí es una lesión es una lesión nodular de bordes bien definidos, que si ustedes ven ven el tipo de densidad comparada con los arcos costales, van a ver que la densidad se parece, ¿no? Esto podría ser un tuberculoma calcificado. Habría que amplificar la imagen con una tomografía. Igual, en esta imagen de aquí vamos a ver los ganglios palileales que van a estar calcificados también. Hay que comparar la densidad con la densidad de los arcos costales, ¿ya? Entonces, esto nos podría indicar que el paciente ha tenido tuberculosis anteriormente, ha tenido un cuadro de tuberculosis primaria, tiene su tuberculoma, tiene sus ganglios calcificados. Vamos a ver aquí, en el caso de este paciente, vamos a ver una efusión pleural, ¿no? Tenemos una efusión pleural en la base derecha y alrededor de eso vamos a ver esas lesiones que les comentaba, lesiones en árbol en brote. Se ramifica, hay unos micronódulos, se ramifica, hay unos micronódulos. Lesiones que se presentan en ambos campos pulmonares, pero a predominio del lado derecho. Vamos a ver aquí, vamos a tener una lesión consolidativa a nivel apical superior derecho, vemos el broncograma aéreo. Esto hasta aquí puede ser una neumonía, pues una neumonía por Klebsiella, por Staphylococcus aureus, pero en nuestro país siempre el diagnóstico uno de los diagnósticos diferenciales tiene que ser tuberculosis. Vamos a ver aquí la lesión cavitada que habíamos comentado, que es clásico del paciente con tuberculosis, pero ojo, las lesiones cavitadas también pueden ser por vasculitis, pueden ser por neumonías necrotizantes, pero en el contexto y los síntomas que calzan con una tuberculosis, una lesión cavitada, ¿no? Una lesión consolidativa con tendencia a la cavitación, y aquí también vamos a ver el árbol en brote, ¿no? Ramificación, bolitas, ramificación, bolitas. En vivo lo vamos a ver mejor para que lo puedan diferenciar. Aquí tenemos múltiples lesiones cavitadas, consolidados que se han ido cavitando, ¿no? Consolidados que se van cavitando, que también son compatibles en este caso con un paciente con tuberculosis. Ahora, el tratamiento va a depender bastante del tipo de sensibilidad. Lo que tienen que llevarse ustedes es el tratamiento para tuberculosis sensible. El tratamiento para tuberculosis sensible consta de 4 fármacos: isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol. Tienen que aprenderse la dosis en miligramos por kilogramo de peso, porque recuerden que estos pacientitos son pacientes bien desnutridos, ya son pacientes bien delgados, con pesos incluso que llegan a 35 kilos, entonces a ellos no se les puede dar dosis plena, hay que sacar siempre la dosis por kilogramo de peso. Vamos a recordar rápidamente que la actividad contra el Mycobacterium puede ser bactericida o puede ser bacteriostática. Todos los medicamentos son bactericidas, salvo el etambutol, que es bacteriostático, ¿ya? Y aquí el esquema. Este de aquí es la sigla que siempre van a ver ustedes en los RPs o el RP que ustedes van a hacer. Y es importante saber qué indica cada uno, ¿no? El número de adelante o las siglas que están adelante nos va a indicar el número de meses que vamos a llevar el tratamiento, ¿no? Entonces aquí 2 quiere decir que es 2 meses. Las letritas son las iniciales de cada medicamento, ¿no? R de rifampicina, H de isoniazida, bueno, isoniazida no se escribe con H, pero es con H, piracinamida y etambutol. El slash que llega al medio es el cambio de fase, ¿no? O sea, quiere decir que 2 meses yo recibo esta medicación. Si no tengo ningún número abajo, quiere decir que la medicación es diaria. Entonces, hasta aquí tengo 2 meses de 4 fármacos que se toman de forma diaria.
Luego jalas el slash, quiere decir que cambio de fase. En mi cambio de fase es por 4 meses y solo son 2 fármacos. En este caso, rifampicina y isoniazida, y el número de abajo indica las veces por semana que se van a tomar. Eso quiere decir que rifampicina y isoniazida 3 veces a la semana. Entonces, esta es la forma de leer el esquema. Es didáctico, eso también apréndanlo porque lo van a ver siempre. Entonces, en tuberculosis sensible vamos a dividir 2 grupos, los pacientes que tienen VIH y los pacientes que no tienen VIH. Y también vamos a ver algunas diferencias. Si mi paciente es un paciente con tuberculosis sensible y no tiene infección de VIH, es un paciente que tiene tuberculosis pulmonar o tuberculosis extrapulmonar, salvo que sea miliar del sistema nervioso y osteoarticular, va a recibir este esquema. Ahorita vamos a ver que la TB miliar, la del sistema nervioso central y osteoarticular, tiene un tratamiento y un tiempo diferente. Entonces, si mi paciente es sensible sin VIH, vamos a llevar este esquema, ¿no? 50 dosis en la primera fase, 54 dosis en la segunda fase, diario y luego 3 veces por semana. Y si mi paciente es sensible con VIH, igual, tiene tuberculosis pulmonar, extrapulmonar, pero que no sea miliar ni del sistema nervioso y osteoarticular, el tratamiento va a ser también por 6 meses. ¿Cuál es la diferencia? Que en la que es sin VIH es 3 veces a la semana y en la que es con VIH es diario. Esto es uno de los cambios de la última norma técnica. Antes el tratamiento para pacientes con VIH era 9 meses, ahora se ha bajado a 6 meses. Y recordar que todos nuestros pacientes que tienen isoniazida tienen que llevar dosificación de piridoxina. La piridoxina es vitamina B6. ¿Por qué? Porque la isoniazida puede generar bastantes neuropatías, ¿ya? Entonces, para que eso, bastantes neuropatías va a atacar el metabolismo de la vitamina B6, entonces para que no sucedan esos efectos adversos, damos la piridoxina. Ahora, aquí está el grupo que les decía. Si mi tuberculosis es miliar del sistema nervioso central, osteoarticular, no importa si es VIH o no es VIH, aquí importa que sea de este tipo, vamos a dar un tratamiento de 12 meses. En los 2 primeros meses toda la medicación diaria y los 10 siguientes meses rifampicina y isoniazida de forma diaria. Cuando la tuberculosis es miliar, sistema nervioso o osteoarticular, hay que agregar además corticoterapia, ¿ya? Entre 1 a 1.5 miligramos por kilogramo de día de prednisona. Lo podemos dar de 2 a 4 semanas porque ayuda a la desinflamación de esta parte de esta zona que está más inflamada. El corticoide ayuda a que haya mayor desinflamación y que haya mejor penetración del medicamento. Y por último, esto sí no son tuberculosis que probablemente ustedes no vayan a tratar, salvo que se vuelvan neumólogos, pero en sus centros de salud para conocimiento, ¿ya? Tuberculosis multidrogo resistente, tuberculosis MDR, resistente a isoniazida y a rifampicina, o sea, el núcleo básico del tratamiento de la tuberculosis. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que si ya este paciente tiene resistencia al núcleo básico de la tuberculosis, el tratamiento va a ser más largo, la eficacia no es la adecuada, no va a ser tan eficiente y eficaz como si fuese un paciente sensible. Fuera de eso existe el término tuberculosis pre-XDR, tuberculosis pre extremadamente resistente, que cumple la denominación de MDR, o sea que es resistente a isoniazida rifampicina, y también tiene una resistencia a cualquier fluoroquinolona. Y por último tenemos la más temida, que es la tuberculosis extremadamente resistente o XDR, que va a ser la combinación de ambos, o sea, es una tuberculosis resistente a isoniazida, resistente a rifampicina, va a ser resistente a una fluoroquinolona, pero también va a ser resistente al menos a un medicamento del grupo A. ¿Qué es el grupo A? Los tenemos aquí. Ya hemos dicho que pre-XDR es fluoroquinolona, entonces nos quedaría que sea resistente a bedaquilina y al linezolid. Entonces, es resistente a isoniazida, rifampicina, a cualquiera de estos dos, levomoxi, y es resistente a bedaquilina y al linezolid. Entonces, esta es la tuberculosis más brava, por decirlo así, es la más difícil de tratar, la más difícil de controlar, porque los otros medicamentos que nos quedan para hacer nuestro esquema